¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida de esta manera a nuestro programa de Inaudito. El día de hoy verán la vida de Jesús a través de imágenes. Una máquina del tiempo lo hizo posible. Y también hoy conocerán al hombre ruso que es perseguido por Vladimir Putin. Su confesión dejó en ridículo a uno de los países más poderosos. Pasó de ganar un Oscar a ser acusado de violar a más de 80 mujeres. Relataremos el caso de Harvey Weinstein y también hablaremos de los círculos de cultivo. Se dice que son mensajes que los extraterrestres dejan plasmados en la Tierra. Y presentaremos el controversial caso de Diego Santoy. Asesinó a 2 menores de edad, pero él siempre aseguró que el verdadero homicida era la hermana de los pequeños. Yo soy Jimena Duarte y todo lo que están a punto de ver es Inaudito. Que entre 1993 y 2016 las estrellas de Hollywood que ganaban un Oscar mencionaban con frecuencia 2 nombres, Dios y Harvey Weinstein. El productor más aclamado en la historia del cine pasó a convertirse en la figura más despreciada cuando a partir del 2017 comenzaron a salir a la luz relatos de mujeres que aseguraban haber sido acosadas y violadas por el magnate de la cinematografía. Hoy hablaremos de este caso perturbador, un hombre que usó su poder para abusar a más de 80 mujeres. Es Harvey Weinstein, la sombra del Oscar, un caso inaudito. Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie. Harvey and Bob Weinstein. Harvey Weinstein. Thank you, Harvey Weinstein, especially Harvey. I want to thank Harvey and Bob Weinstein. Thank Harvey Weinstein. A lo largo de los años, el cine se ha convertido en un medio por el cual se tocan temas de importancia social. Los relatos llegan a tocar las fibras más sensibles, convirtiendo las películas en un espacio en el que, desde la ficción, se pueden hablar de lo que sea. Lamentablemente, la importancia que ha tomado se convierte en una fuente de poder para muchas personas, entre ellas Harvey Weinstein. El productor de cine ganó un premio Oscar por Shakespeare in Love en 1999. Su compañía, The Weinstein Company, produjo varias películas que fueron nominadas a 134 premios, de los cuales ganó 80. Su carrera en el cine fue muy larga y exitosa. Se destacaba por hacer producciones enormes que, como recompensa, obtenían el premio más prestigioso del cine, un estatus del cual se aprovechó. En medio del gigantesco éxito, las perturbadoras historias comenzaron a salir a la luz. Un 5 de octubre de 2017, The New York Times publicó un artículo escandaloso dando a conocer que Harvey, durante 3 décadas, había pagado para que no lo acusaran de haber acosado y violado a varias mujeres. El periódico realizó una profunda investigación en lo que encontró testimonios, fotos, videos y toda clase de pruebas que señalaban al magnate del cine, Jordi Cantor y Megan Twohney. Las mujeres que hicieron esta investigación nunca imaginaron que iniciarían un efecto dominó, pues a partir de lo que sacaron a la luz, mujer tras mujer fue contando la terrible experiencia que tuvieron al trabajar con Weinstein. Al día siguiente de la publicación del artículo, la reconocida actriz Brie Larson pidió a las mujeres de la industria que hablaran si es que algo les había pasado estando cerca del productor. Desde entonces, todo empezó a cambiar y, en primera instancia, Harvey fue despedido de su propia empresa, The Weinstein Company. Para el 10 de octubre, ya se habían sumado 13 denuncias más, y entre ellas estaba la de Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, 2 importantes actrices reconocidas y ganadoras del Oscar, dejando el miedo atrás y decidieron contar su experiencia. Mientras más se acumulaban los testimonios, los premios BAFTA y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciaron la despedida de Harvey Weinstein. No lo querían más en sus filas. He barged into my room. Then I remembered he took off his pants and sat on my bed. I was feeling panic and I wondered what I should do. En medio de la controversia, la oficina de prensa de Harvey
reclamó que el productor rechazaba cualquier acusación y se declaraba inocente. Pero ya no había nada que pudieran hacer, pues los testimonios estaban saliendo a la luz, así como las denuncias. Y en ese entonces nació el movimiento Me Too, que buscaba dar a conocer todos los abusos de los que las actrices habían sido víctimas de acoso o violación. Going off one by one, and Harvey walked out of the room and came back in naked. He said that he wanted a massage. Could I give him a massage? And I said no. I can't, honestly, I'm a little hazy at that point. Harvey intentó enfrentar las acusaciones amenazando a The New York Times. Quería demandar al periódico, pero sus abogados uno a uno fueron abandonando el caso. El ganador del Oscar decidió dar un paso atrás y esconderse de las cámaras, poniendo como pretexto su adicción al sexo. Supuestamente tenía que internarse por un largo periodo y fue así como logró por un tiempo dejar de estar expuesto. Mientras esto sucedía, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas había descubierto que Harvey tenía a su disposición abogados e investigadores que trataban personalmente con las víctimas para sobornarlas a cambio de silencio. Ante la presión y el miedo tenían que acceder. One instance in a hotel room where he made a pass. And then I really kind of stood up to him. I told my boyfriend at the time, Brad Pitt. Harvey Weinstein would like to do a private party in his Four-Seat. Pasaron días, semanas y meses en los que se seguían sumando los casos de agresiones sexuales en contra de Harvey. Las mujeres ya no tenían miedo de decir que las amenazaba, las violaba, las acosaba, y todo esto por tener un puesto privilegiado con el que podía repuntar la carrera de una actriz o destruirla si quería. Fue hasta noviembre de 2017 cuando la policía de Nueva York abrió un proceso de investigación, y mientras esto se llevaba a cabo, la famosa revista Time apoyó a cada una de las víctimas. En su tradicional portada, Personas del Año, mostró la cara de todas las mujeres que decidieron alzar la voz. El 25 de mayo de 2018, Harvey se entregó a una comisaría de Nueva York para ponerse a disposición de las autoridades, pensando que saldría libre de esto, pero 5 días después fue acusado formalmente de violaciones en primer y tercer grado con la actriz Jessica Mann. A esto se le sumó un cargo más por actos criminales sexuales. El juez de la Corte Suprema de Nueva York declaró culpable a Harvey por haber violado a Jessica Mann y por agredir sexualmente a su ex asistente. Por meses se dijo que la sentencia podría ser de 5 a 25 años de prisión, hasta que formalmente le dictaron 23 años de cárcel. Tras el veredicto final, 2 nuevas acusaciones se dieron en Los Ángeles, por lo que Weinstein fue extraditado a Nueva York para enfrentar un nuevo juicio. Esta vez, una modelo italiana, de la cual se desconoce su identidad, lo acusó de haberla violado en un cuarto de hotel en 2013. La víctima subió al estrado y entre lágrimas declaró el infierno que vivió. Antes de esa noche, era una mujer feliz y segura de mí misma. Me valoraba y valoraba la relación que tenía con Dios. Todo cambió después de que el acusado me agrediera brutalmente. No hay pena de prisión lo suficientemente larga para deshacer el daño. Finalmente, fue declarado culpable por violación, penetración sexual con un objeto extraño y cópula oral forzada. A los 23 años de prisión que le habían dado en Nueva York, le sumaron 16 años más en el Tribunal de Los Ángeles. Fueron más de 3 décadas en las que Harvey Weinstein se aprovechó de su poder en la industria cinematográfica para agredir sexualmente a más de 80 mujeres que hoy, gracias a su propio esfuerzo y dedicación, son figuras reconocidas en el cine, pero que detrás de su éxito tuvieron que pagar un precio que no merecían. Entre ellas están Salma Hayek, Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne, Rose McGowan, entre otras. If you want to spend time with me, I will mentor you, I teach you, whatever, but you have to, relax with me, have fun, enjoy. What? A massage, something. I'm shy. I know, but a massage, something nice. If you don't trust me, then we have no reason to do anything, and you lose big opportunities. Inaudito. Ahora les haré
haré una pregunta. ¿Ustedes creen posible que la vida de Jesús pueda ser vista en tiempo real? Pues se dice que un sacerdote italiano logró construir una máquina del tiempo que fotografía el pasado. Y lo más impactante era que a través de las imágenes se podían ver aspectos desconocidos sobre la vida del Hijo de Dios. El cronovisor, una máquina del tiempo que nos permite ver nuestra vida y la de Jesús en imágenes, pero que el Vaticano ocultó. Un misterio inaudito. Las imágenes y sonidos que emite la Tierra quedan suspendidas en el espacio. ¿Qué pasaría si una máquina lograra juntar estos dos elementos para mostrarnos el pasado que no conocemos? Pues al parecer sí es posible. En 1972, el sacerdote Pellegrino Ernetti confesó que junto a un grupo de científicos logró crear una máquina del tiempo con la que pudo ver la vida de Jesús a través de imágenes. Supuestamente fue un trabajo de 13 años que al final rindió frutos, pero no todo fue como lo esperó, pues el Vaticano y la NASA se enteraron, por lo que hicieron de todo para ocultarlo. Antes de que el caos se desatara, el padre pudo confesar cómo creó este objeto. Habló de los elementos que usó en el artefacto para ver el pasado y relató qué fue lo que vio. Lo llamó cronovisor, una máquina del tiempo que funcionaba con la ayuda de tecnología que ayudaba a detectar los sonidos e imágenes que quedaban suspendidas en el espacio. El cronovisor capturaba ondas de luz y sonidos, así que solo tenía que sincronizarlos y así podía, a través de imágenes, ver el evento histórico que se deseaba observar. Un hecho sumamente interesante para quienes hacían investigaciones y buscaban tecnología avanzada. Cabe mencionar que al equipo del sacerdote se unieron importantes figuras que lograron que esto fuera posible. Entre ellos, el teórico de la relatividad Agostino Gemelli, el físico Enrico Fermi y el inventor Guglielmo Marconi. Cuando Pellegrino habló sobre este hecho histórico, una revista italiana dio a conocer toda la historia. Inventó la máquina que fotografía el pasado. Escribió en el encabezado, que publicó en una nota de 8 columnas, un impresionante artículo que llamó la atención del mundo. En las páginas se podía leer que el padre unió un equipo de 12 personas para poder lograr su objetivo. Explicaban que en imágenes se podían ver hechos de hace 1000 años. Incluso Pellegrino afirmó haber visto el verdadero rostro de Jesús y el momento en el que fue crucificado. Cierto o no, esto llamó la atención de la NASA. Después de lo que se había dado a conocer, la agencia número 1 de investigación no se podía quedar atrás, por lo que se llevó el cronovisor para usar su tecnología. El libro Le Nouveau Mystère du Vatican Cronovisor, escrito por Brun, dio a conocer que no solo usaron la tecnología, sino que probaron el aparato para ver hechos del pasado. En específico, cómo se creó la Tierra. Se dice que cada imagen que vieron fue grabada. En este texto, Brun explicó que Pellegrino le habló sobre lo que el cronovisor podía hacer. Además, aseguró que él también pudo ver parte de la vida de Cristo hasta su crucifixión, y aunque no se tiene registro de una máquina del tiempo de este tipo, sí hay una fotografía que supuestamente Brun tomó y en la que se puede ver a Jesús a punto de morir. El cronovisor es como un telescopio, pero en lugar de ver cosas distantes, nuestro dispositivo podía enfocar imágenes y sonidos específicos del pasado. Pudimos contemplar el pasado vivo. Aunque planteó la teoría de que la NASA se había llevado el cronovisor, también habló del Vaticano, mencionando que el artefacto podría ser sumamente peligroso en caso de que cayera en manos equivocadas, por lo que decidieron destruirlo. Puede ser posible que el cronovisor haya existido y que el sacerdote, así como los científicos y el escritor, se atrevieran a usarlo para poder ver hechos del pasado que no se conocen. Pero no hay datos que confirmen su existencia, más que la única fotografía que tomaron de Cristo, aunque aún se pone en duda que la tomaran desde esa máquina. Una historia real o no, Pellegrino Ernetti aseguraba su existencia y nunca se cansó de afirmarlo. Ahora nos iremos al centro de la Ciudad de México, a la calle Café de Tacuba número 28. Ahí, entre coches, árboles y muchas personas caminando, se alcanza a ver un restaurante muy famoso, Café de Tacuba. Este lugar tan visitado guarda una historia de amor que se convirtió en tragedia y que hasta nuestros días las consecuencias de lo que sucedió siguen sorprendiendo a quienes visitan este sitio. Es el fantasma del Café de Tacuba, un lugar misterioso, un lugar inaudito.
Empecé a sentir un escalofrío desde mis pies que me recorría de los pies hacia la cabeza. Cuando siento como que me jalan los cabellos, sentí la presencia de alguien. Gerentes, trabajadores, comensales, todos y cada una de las personas que visita el café de Tacuba se lleva a casa una historia única, un relato escalofriante que le sucedió mientras tomaban tranquilamente su desayuno. En abril de 2013, las cámaras de seguridad del restaurante captaron el momento exacto en el que un vaso de vidrio salió volando, asustando a los trabajadores. Inundados de miedo, tuvieron que dar aviso a sus supervisores, pues aseguraban que una presencia fantasmal lo estaban asustando. Lo más extraño e inusual fue que esto ocurrió en la cocina. Entonces mucha gente dice que ha visto a la monja deambulando entre los pasillos y los salones del café. Hace muchos años, el Café Tacuba era un hospital psiquiátrico. Durante un tiempo solo recibían mujeres y las monjas las cuidaban. Después se convirtió en un centro de enfermos mentales mixto, en el que las madres estaban a cargo de los pacientes. Sor María era quien más estaba al pendiente de ellos. Se decía que pasaba la mayoría del tiempo en la cocina. Era ella quien se encargaba de darle de comer a los enfermos y enfermas. Pero un día, la historia cambió. Uno de los pacientes estaba enamorado de Sor María, un amor no correspondido que pagó muy caro. El paciente aprovechó uno de los rondines que estaba dando la monja para asesinarla. El tiempo pasó y muy pronto el hospital psiquiátrico se convirtió en lo que ahora es el famoso Café de Tacuba. Testigos han asegurado que ven a esta monja pasar por las escaleras, los baños, la cocina. Incluso algunos han descrito la figura de Sor María, una mujer de cabello negro largo, con un rostro muy triste. Según quienes la han visto, se asustan por primera vez, pero al ver su cara con una profunda tristeza, su sentimiento cambia. Abunda la nostalgia. Yo entré al sanitario de aquí, de la planta alta, y al momento de que yo voy a tratar de abrir la puerta, veo cómo pasa una monja de la puerta hacia la salida. Me paro, ya no veo a nadie. Me voy al lavabo a lavarme las manos y la veo atrás. Y las llaves se abren, son de sensor, se abrieron solas. Y dije, vamos, de aquí. Atletas más destacados en el mundo del atletismo fue Jesse Owens, un deportista afroamericano que salió de Estados Unidos en busca del sueño olímpico en Berlín 1936. Un año complicado, pues al frente de Alemania estaba el ser más temido del mundo, Adolfo Hitler. El líder de la Segunda Guerra Mundial acudía a cada competencia que se llevaba a cabo en su país para ver ganar a sus deportistas, pero a la contienda se unió Jesse Owens, a quien se suponía le esperaban días terribles a causa del racismo. Pero esto no fue así y la reacción de Hitler fue sorprendente. Jesse Owens y Adolfo Hitler, mundos opuestos que se encontraron y dejaron atrás por un solo instante lo que sucedía en el mundo. Una historia de este mundo. Jesse Owens ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín, Alemania, en 1936, cuando apenas tenía 22 años. Conquistó todo un país con sus increíbles actuaciones sobre la pista de atletismo. Un año antes sorprendió a Estados Unidos al romper 5 récords mundiales e igualar otro. Aquella hazaña fue nombrada los mejores 45 minutos del deporte, pues fue el tiempo que tardó en pasar a la historia. Pero esto no fue suficiente para que su situación cambiara. Jesse era un hombre de color y en su país tenía que seguir estrictas reglas que le impusieron solamente por no ser blanco. El destacado atleta llegó a Alemania gozando de los mismos privilegios que tenían todos. Se hospedó en el mismo lugar que los demás deportistas, comía cerca de cualquier otra persona y entrenaba junto a todos por igual. Actividades que, a pesar de ser habituales hoy en día, no lo eran para él en Estados Unidos en aquel tiempo, pues del otro lado del mundo el racismo prevalecía. Podría parecer extraño, pero un hombre como Adolfo Hitler tuvo un gesto de amabilidad con Jesse, algo
arraigo que Estados Unidos no tuvo ni antes ni después de las competencias. En agosto de 1936 dieron inicio a los Juegos Olímpicos de Berlín. Jesse Owens sobresalía como uno de los atletas más destacados por su recorrido deportivo, pero en la mente de Adolfo Hitler no era importante cualquier otro deportista que no fuera alemán. El líder del partido nazi solo quería ver a sus atletas ganar, por lo que se presentó en cada competencia para ver el desarrollo de estas. Además, su principal objetivo era mostrar una Alemania pacífica, tolerante y fuerte. Quería que los espectadores de todo el mundo observaran un país que no existía, donde el racismo y la militarización no eran parte, pero esto solo duró 2 semanas. A pesar de las metas trazadas por Hitler, como el mostrar que la raza aria, hombres blancos de ojos claros, eran superiores a la no aria, personas de color y judíos, el deporte de alguna manera sí era importante, por lo que en cada ceremonia de premiación los atletas alemanes ganadores subían a lo más alto de los estadios, en donde se encontraba Hitler, quien en forma de felicitación les daba la mano y platicaba unos minutos con ellos. El Comité Olímpico Internacional rechazó esta práctica y le advirtió a Hitler que no podía saludar solo a los alemanes, por lo que les daba la mano a todos o a ninguno. Así que el líder decidió no acercarse más a ningún otro deportista. Fue el 3 de agosto cuando Jesse Owens ganó su primera medalla de oro, y durante mucho tiempo se dijo que por casualidad en ese instante de la premiación fue cuando Hitler decidió que ya no saludaría a nadie, así que se pensó que el estadounidense nunca tuvo contacto con él. Incluso muchas versiones señalaban que cuando Owens ganó, Adolfo abandonó el palco para no verlo por ser un hombre de color. Pero las dudas fueron resueltas mucho tiempo después por Owens, quien en una autobiografía contó que el encuentro sí sucedió. Incluso el oficial de la Marina, Eric Winkelbraun, relató en una entrevista el momento exacto en el que vio a Hitler acercarse a Jesse. Because I actually witnessed Hitler shaking hands with Jesse Owens and congratulating him on what he had achieved. Hitler no me despreció. Fue Roosevelt quien me despreció. El presidente ni siquiera me envió un telegrama. El entonces presidente Franklin D. Roosevelt invitó a la Casa Blanca a los atletas de piel clara para celebrar su triunfo y dejó fuera a los 18 afroamericanos que también habían acudido a la competencia. Hasta el mayor orgullo de la nación, Jesse Owens, se quedó afuera. Impensable que Adolfo Hitler, queriendo demostrar que la raza aria era superior a cualquiera, se rindió ante Jesse Owens, así como todos los alemanes que estaban en las tribunas celebrando el espectáculo deportivo del estadounidense. En cambio, en su propio país fue rechazado y lo siguieron discriminando. Fueron conocidas como las Olimpiadas Nazi, pero por solo unos segundos pareciera que el tiempo se detuvo. No había diferencias entre los seres humanos, no existió la discriminación. Hitler y Owens estrecharon las manos. Inaudito. Irónico pensar que en Alemania festejaban a un hombre de color por sus actuaciones en el deporte, y en Estados Unidos, el país que vio nacer a Jesse Owens, lo discriminaran. Pero bueno, ahora tenemos que hacer una pausa comercial, pero no se vaya, porque al volver les presentaremos mensajes que los extraterrestres han dejado en la Tierra. Los llaman círculos de cultivo. Y hablaré de Diego Santoy, el asesino de Cumbres, culpable o inocente. No se despeguen, están ustedes viendo Inaudito. Esto es Inaudito. Hasta ahora no hay evidencia que compruebe una conversación verídica entre los humanos y los extraterrestres. Muchas veces se ha dicho que en el mundo hay personas de poder que esconden secretos sobre ovnis, su ubicación y el por qué visitan el planeta Tierra. Aunque se han esforzado por ocultar información, siempre salen a la luz fotos, videos, testigos, incluso hasta investigaciones que muestran una verdad difícil de comprender, pues al alcance de sus manos tienen respuestas a sus preguntas. Pero esto no es suficiente para quienes desean que se sepa sobre su existencia.
No basta con lo inexplicable que pasa en el cielo, en la tierra, sobre el suelo. Debe haber algo que confirme la existencia de seres de otro mundo. Y es ahí donde nacen los crop cycles, o círculos de cultivo. Plasmaciones sobre pastizales que dejan un mensaje complejo de descifrar. Sin embargo, con el paso de los años, las investigaciones han arrojado más datos de lo que podrían significar. Los círculos de cultivo se dividen en 5 categorías: geometría, religión, animales, astronomía y matemáticas. Estas 5 formas se fueron plasmando con el paso de los años, pero de la primera que se tiene registro y la que impresionó a los investigadores fue la que ocurrió en Inglaterra en 2001. Carl Sagan y Frank Drake en 1974 enviaron al espacio un mensaje a 25,000 años luz de distancia. Los investigadores tenían el objetivo de hacerle saber a otras civilizaciones, en caso de que existieran, que de este lado de la galaxia había vida humana. Lo que enviaron tenía datos sobre el sistema decimal, el ADN, estatura promedio y número de habitantes en el planeta Tierra. El 20 de agosto de 2001 apareció la respuesta que tanto habían estado esperando. Una figura similar apareció plasmada en los pastizales. Lo que mostraron arrojaba datos interesantes, pues al parecer el sistema decimal era el mismo, pero el ADN era diferente, al igual que la estatura. Su población era mayor y todo parecía indicar que su civilización era más avanzada. Expertos e investigadores han declarado que estas complejas figuras, con diseños sumamente elaborados y de diferentes tamaños, son mensajes hechos por seres inteligentes. Los resultados de cada una de estas formas revelan que quienes lo realizaron conocen el funcionamiento del universo, los humanos, las antiguas civilizaciones, y tienen conocimientos avanzados, pues son capaces de dejar datos en código binario. Cada año, en el mes de agosto, Reino Unido despierta con un círculo de cultivo. Este 2023, de nueva cuenta, entre los pastizales, al sureste del país, aparecieron 2 crop cycles que nuevamente impresionaron al mundo, pues no tienen explicación. ¿Estarán intentando enviarnos un mensaje? Kim Jong-un se ha convertido en uno de los líderes más temidos en el mundo, y no solo porque tienen su poder misiles que se dice podrían acabar con una nación entera. El líder de Corea del Norte arrastra un legado de 2 generaciones que lo ponen en el ojo del mundo. Kim Il-sung, su abuelo, y Kim Jong-il, su padre, tienen una interesante aportación a la historia internacional sin dejar atrás el régimen en el que vivieron y viven sus ciudadanos. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo son estos hombres? ¿Cuál es la forma de sus manos? ¿Cuál es su color de cabello? ¿Cómo se peinan? ¿Cómo se visten? Si quieres averiguarlo, solo tienes que ir al Palacio del Sol en Corea del Norte, en donde podrás observarlos directamente. Y sí, ya están muertos. Antes de que Kim Jong-un se convirtiera en el líder político que es ahora, existieron 2 hombres que fueron formando la historia de Corea del Norte: Kim Il-sung y Kim Jong-il. Padre e hijo estuvieron al frente del país norcoreano. Con el paso del tiempo, se fueron aislando del mundo, y según algunas personas que han podido viajar hasta allá, los locales son fieles creyentes de la ideología que plantearon estos hombres. Tanto así que existe un recinto en el que descansan sus restos, pero no como lo hacen los difuntos de todo el mundo. El Palacio de Sol, ubicado en la capital, Pyongyang, es el mausoleo de estos líderes. Turistas y norcoreanos pueden acceder con visitas guiadas siendo respetuosos. Incluso se les pide vestir muy formalmente, por lo que causa más curiosidad de este lugar la enorme sala en la que se exhiben los cuerpos de Kim Il-sung y Kim Jong-il. Ambos fueron embalsamados en
una técnica especial en la que se logró preservar cuerpos flexibles y de piel luminosa, casi como una figura de cera. Este proceso solo puede realizarse por embalsamadores rusos, que le dan mantenimiento a los cuerpos cada año y medio. En el desarrollo, que aproximadamente dura 2 meses, utilizan productos químicos especiales. Se dice que científicos son partícipes de este procedimiento, que si bien se sabe cómo lo logran, sigue siendo un misterio la metodología. Pues tras varios años, los líderes fallecidos parecen solo estar dormidos dentro de ese cristal que lo rodea. Inaudito. Fernando Ojeda investigó durante 29 años los secretos que guarda el manto de la Virgen de Guadalupe. Para este investigador yucateco era importante tener un punto de vista matemático, por lo que basado en esto encontró una melodía. El manto se compone de 46 estrellas que forman 12 constelaciones y el planeta Júpiter, los cuales están distribuidos exactamente en el mismo orden en que se encontraba el cielo cuando la Virgen se presentó en la tilma de Juan Diego el 12 de diciembre de 1531 a las 6:45 de la mañana. La investigación de muchos años comprobaba con la constelación del cielo en aquel año, deja en evidencia el buen trabajo de Ojeda, quien además a través de estas constelaciones descubrió la música que éstas generan. La música en el manto de la Virgen de Guadalupe, un descubrimiento En 1531, Juan Diego se presentó ante el obispo Juan de Zumárraga con una gran cantidad de rosas de Castilla, las cuales probarían que la Virgen sí se presentó ante Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, pidiéndole un templo en su honor. Las rosas de Castilla no se daban en ese tiempo, pues era invierno, por lo que era imposible que las llevara. Así que cuando Juan Diego dejó caer las flores que llevaba en su tilma, el obispo se sorprendió y el milagro se hizo presente. Sobre la tilma apareció la Virgen de Guadalupe dibujada. Aquella imagen está expuesta en la Basílica de Guadalupe y ha sido objeto de múltiples investigaciones. Entre los descubrimientos más importantes fue el que hizo Fernando Ojeda, quien después de estudiar por años el manto de la Virgen, reveló que las estrellas están distribuidas de tal manera que forman una melodía. El investigador yucateco llegó a la conclusión que si las estrellas forman constelaciones y las flores en el manto son los cerros y los volcanes de México, entonces tiene simetría perfecta, por lo tanto tiene música, como diría Pitágoras. Tomando en cuenta que el manto tiene 46 estrellas, trazó 23 líneas verticales del centro a la derecha y otras 23 del centro a la izquierda, lo que ponía cada estrella y cada flor sobre un pentagrama, convirtiéndolas en notas musicales que se leen con la imagen acostada. Después de esto, Fernando se contactó con un músico para reproducir lo que había descubierto y se dieron cuenta que las notas no tocaban una melodía al azar o desproporcionada, sino ejecuta una perfecta sintonía con ritmos suaves y armoniosos, casi como un sonido celestial. Inaudito. ¿Qué le parece si hacemos un rápido corte, pero no se despeguen de sus asientos porque al volver revelaremos el nombre de la figura que hizo temblar a Rusia? Su confesión dejó en ridículo a Vladimir Putin y presentaremos el caso de Diego Santoy. ¿Qué hay detrás del terrible asesinato de 2 menores? Por favor, no olviden escribirnos a nuestras redes sociales @inauditotv y mandarnos mensajes a nuestro número de WhatsApp. Volvemos con mucho más a este mundo inaudito. Esto es Inaudito. Volverse. Y pronto se dieron a conocer los hechos del caso. Diego Santoy era un joven con un futuro prometedor. Nació en Tijuana, pero se fue a vivir a Monterrey con sus papás.
Ahí empezó a estudiar en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su vida era como la de otros estudiantes, hasta que un noviazgo cambió el curso de su historia. Durante 3 años, Diego mantuvo una relación con Erika Peña Cos, hija de la famosa presentadora de televisión, Teresa Cos. Por mucho tiempo, la relación fue estable. Eran una pareja que a simple vista se le notaba el amor, hasta que Erika se alejó de la supuesta conducta violenta de Diego, pero él no la quería dejar ir. La noche del 12 de marzo del 2006, Diego se reunió con Erika. El joven de 21 años comentó en una entrevista que Erika lo había llamado para mantener relaciones sexuales. Es por eso que se esperaron hasta que se hiciera de noche, para que los hermanos de Erika, María Fernanda y Eric, de 7 y 9 años, ya estuvieran dormidos, así como su hermana mayor, Azura. Teresa, la madre, no se encontraba en su casa, pues tuvo un viaje de trabajo, por lo que en el lugar solo estaban los menores de edad, Erika y la hermana mayor, Azura, quien estuvo todo el tiempo encerrada en su cuarto, con los audífonos puestos, por lo que le fue imposible escuchar algún ruido que la alertara de lo que estaba por suceder. Este atroz crimen cuenta con 2 versiones. La primera contada por Diego Santoy, quien aceptó su complicidad en el asesinato, pero siempre aseguró que quien mató a los menores de edad fue Erika. Nosotros estábamos en la cocina y llegó el hermano y Erika se enojó, tiró un golpe, me dio un cuchillo, me pidió que lo matara, le dije que no podía, lo regresé. Lo sostuve y Erika lo acuchilló en la lavandería. Entonces empezó a escuchar que bajaba los escalones la hermana. Erika se asomó y le habló, le dijo que viniera. Ya estando ahí adentro, le dijo, te voy a enseñar un juego. Vamos a jugar al perrito. Entonces le dijo, hueva, ponte como un perrito. Y la niña se puso de rodillas, con las manos en el piso. Le dijo, aquí traigo la correa. Se la pasó por el cuello. Diego argumentaba que Erika tenía motivos para matar a sus hermanos. Supuestamente, había constantes peleas con su mamá. Además, Teresa no estaba al pendiente de sus hijos, así que tanto Azura como Erika debían encargarse, y llegó un punto en el que Erika no pudo soportar más el rencor, por lo que decidió matar a sus hermanos. Ya estaba enojada, yo creo, harta. Toda la situación que tenía ella y su hermana con respecto a los hermanos menores, hacerse responsables de ellos. Pero la razón real nomás la sabe ella. Que la llevó a eso, que hizo que estallara, solamente ella lo sabe. Diego Santoy se apegó a su versión de los hechos, pero por otro lado, Erika aseguraba que él fue el autor de los crímenes y que además intentó asesinarla intentando cortar su garganta. Durante mucho tiempo se especuló sobre quién había matado a los niños, pues las versiones no coincidían. Además, 2 puntos en esta historia cabe destacar. Erika tenía una herida en su mano. Expertos decían que pudo haber sido provocada por los apuñalamientos que dio, pues su inexperiencia provocó que golpeara los huesos. Sumado a esto, se le vio en fiestas alcoholizada y actuando de una manera extraña, siendo completamente indiferente a lo que le había pasado a sus hermanos. Levanté, bajé al cuarto de mi mamá porque no escuché ningún ruido y él salió con un pasamontañas. Le dije, ¿qué hace que eres tú, Diego? Erika reveló que nunca se enteró del asesinato de sus hermanos hasta que lo vio en la televisión del hospital. Su versión señala que aproximadamente a las 11 de la noche se encontró a Diego al interior de su domicilio usando un pasamontañas, y fue entonces cuando le cortó el cuello, la golpeó e incluso le perforó un pulmón. Su declaración señala que sucedió después de que sus hermanos ya habían sido asesinados. Yo no sabía, de repente veo en la tele que estaba apuñalado por la espalda, ¿no? ¿Sabes cuánto duele enterarte? Ahora había 2 versiones diferentes de la historia que no coincidían con lo que había pasado, por lo que las autoridades decidieron llevar a cabo un careo. Esta actividad es cada vez menos recurrente, pero se solía hacer cuando los involucrados en el crimen tenían versiones contradictorias. Erika y Diego se volvieron a ver. Erika fue quien mató a sus hermanos, ella estranguló a su hermana. Tú estrangulaste a tu hermanita, acuchillaste a tu hermano.
aplastaste la cabeza contra la almohada hasta que se murió. Ahí te sientes aquí y me acusas a mí. Estaba dispuesto a arruinar mi vida por ti. Hubiera sido más sencillo si me hubiera suicidado. Diego le reclamó constantemente a Erika lo que había hecho. Dijo lamentar que le estuvieran dando medicamentos después de lo ocurrido, pues de haberlo hecho antes, el crimen no hubiera sucedido. Y no solo eso, también mencionó que estaba dispuesto a pagar por lo que era culpable, pero no se adjudicaría el asesinato, pues no era su total responsabilidad. Sí, sencillo. Yo estoy en paz. Nada más estoy dispuesto a pagar por lo que me toca, por lo que me corresponda. No me voy a llevar todo, no me lo voy a quedar, Erika. Cada día que pasaba, las autoridades se llenaban de preguntas que no tenían respuesta, pues dos versiones completamente diferentes formaban parte de este terrible crimen. Pero a la historia se unió un peón más, Teresa Cos. La madre de los niños se comportaba de forma extraña frente a los medios. Daba conferencias de prensa con nula empatía sobre lo que había pasado. Incluso hacía comentarios que hasta la fecha siguen desconcertando a quienes escuchan la historia. En internet y en los medios circulaban los videos de Teresa Cos con una actitud extraña. En una ocasión, después de lo ocurrido, habló frente a las cámaras sobre sus hijos, pero sus palabras parecían completamente fuera de la realidad, pues habían asesinado a sus dos pequeños y ella solo pensaba en que le habían quitado al único varón, el que le daría casa. Finalmente, dictaron sentencia para Diego Santoy Riverol, 138 años de prisión. Sus abogados no se quedaron con los brazos cruzados y enfrentaron diferentes juicios, siendo el 3 de marzo de 2021 el último juicio en el que le dieron una condena de 71 años, 7 meses y 27 días. Desde entonces, es conocido como el asesino de Cumbres. Diego siguió con su vida dentro de la cárcel. Se casó, tuvo un hijo que actualmente tiene 11 años. A 17 años de lo ocurrido, siguen saliendo a la luz hechos desconocidos como el que hace unos meses se dio a conocer por parte de un compañero de prisión de Diego, quien aseguró que sí decía la verdad. Sí fue él quien le cortó el cuello a Erika, como él lo platica. Pero no fue él quien mató a los niños, como él lo platica. Y yo le creo, güey, porque lo ves, o sea, te das cuenta de volada, güey. Axel compartía celda con Diego y supo a detalle lo que ocurrió la noche del crimen. La versión indica que Diego y Erika estaban drogados y habían acordado suicidarse. Antes del momento, Erika se alejó por unos minutos y cuando regresó, Diego le cortó la garganta. Se dice que en el lapso que Erika se fue, aprovechó el tiempo para asesinar a sus hermanos. Se pusieron de acuerdo para matarse los dos. Que Erika le dijo, ok, ahorita vengo. Se va, regresa y este güey le corta el cuello a Erika, pero no se lo cortó muy profundo. Entonces, cuando él le tocaba a él matarse, que está viendo a Erika abajo desangrada, que este güey se va al otro cuarto a querer agarrar una sábana para limpiar la sangre a Erika, y ahí se da cuenta de los niños. Inaudito. Les hablaré ahora de un caso terrible en el deporte. En las competencias se hace lo que sea necesario para ganar, pero Rusia fue más allá. Intentó engañar al mundo, dopó a sus atletas e involucró a la KGB para guardar el secreto que hace poco tiempo fue revelado y que le costó las competencias internacionales a los deportistas rusos. Lo que es casi desconocido es el hombre que decidió alzar la voz. Una figura importante en esta historia, pues conocía a detalle el método para dopar y no ser descubierto. Hablaremos de Grigori Rodchenkov, un científico que tenía en sus manos la victoria asegurada gracias a su procedimiento inaudito. Grigori Rodchenkov fue la pieza clave para descubrir que los atletas rusos se dopaban en competencias internacionales y que además el Estado era cómplice. Rodchenkov era el director del Centro Antidopaje en Moscú. Estaba
a cargo de las muestras de análisis que le hacían a los deportistas rusos. Un hombre que tenía el control de todo lo que sucedía y que incluso su respaldo era el propio Vladimir Putin. Rusia fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014. Un año extraordinario para el país, pues vencieron en medallas a su principal rival, Estados Unidos. El momento deportivo era crucial, pues se aproximaban más competencias internacionales, nacionales y mundiales, pero la nación no estaba preparada para lo que venía, su rendición. Mencionó el doctor Grigori en una entrevista, después de destapar que en 2014 dopó a cientos de atletas rusos combinando sustancias con alcohol, y no solo eso, describió a detalle cómo con ayuda de la KGB cambió las muestras de orina de los atletas para que no descubrieran que estaban dopados. July 2014, I said, Gregory, do you think it's possible that an Olympic medal can be won clean? And he looks me in the eyes and his response was, I should believe, I try to believe, I don't believe an Olympic medal can be won clean. And then he takes this pause and he goes, I don't know, maybe I'm a bad man. En el deporte hay estrictas reglas que se deben seguir cuando se trata de investigaciones sobre atletas dopados. En 2014, el procedimiento era el siguiente. Un agente de la Agencia Mundial Antidopaje acudía con los deportistas para tomar muestras de orina que posteriormente eran analizadas. El laboratorio guardaba las muestras en dos frascos, el A y el B. Cuando el A salía positivo, se comprobaba con el frasco B. Estos frascos se podían abrir en el laboratorio con una máquina especial que rompía el sello para poder ser examinada. Pero los rusos encontraron la forma de abrirlo sin romperlo, por lo que tenían acceso a las muestras. Grigori Ronchenkov, en su laboratorio, recibía las muestras de atletas que provenían de todo el mundo para la competencia de invierno que se llevó a cabo en ese año. Y era entonces cuando el plan se llevaba a cabo. Supuestamente el edificio frente al laboratorio pertenecía al antidopaje ruso, aunque en realidad era un sitio controlado por la KGB, que en complicidad con el doctor intercambiaban las muestras de orina de los atletas rusos. Al sitio llegaban las muestras A y B. El asistente de Grigori guardaba en su bata solo los frascos de los atletas rusos, que posteriormente eran llevados con el doctor, quien abría los frascos, vaciaba el contenido en un agujero que había en la pared, especialmente para desechar la orina contaminada, y la cambiaba por muestras limpias. Todo esto se llevaba a cabo en las noches con una lámpara. La KGB se encargaba de las muestras B, las cuales eran más difíciles de trasladar, pues al ser el segundo frasco que se revisaba, se guardaban en refrigeradores. Grigori Ronchenkov escapó de Rusia, pues sabía que al destaparse esta información, se convertiría en un blanco para la KGB. Durante años, se trabajó en las formas de dopaje, como engañar a las autoridades y llevarse competencias. El doctor tenía la información precisa para acabar con la reputación del país y su presidente, por lo que tomó un avión sin retorno a Los Ángeles, donde fue protegido por el FBI a cambio de su testimonio. Ronchenkov pasó a protección de testigos tras la publicación del periódico The New York Times, el cual acusó a Rusia de dopar a sus atletas para sobresalir en las competencias. Además, contó con el testimonio del doctor y después se supo que más información se daría a conocer a través de un documental en el que estuvo trabajando Brian Fogel, el hombre que ayudó a Grigori en su vida. Han pasado 8 años desde que Rusia quedó expuesta ante el mundo. Incluso ya se pudieron ver las consecuencias de lo que hicieron, pues han salido a competir sin su bandera. Una imagen que impactó al mundo. Does Russia have a systematic statewide doping system in place to cheat the Olympics? Yes. Were you the mastermind of a statewide system that cheated the Olympics? Of course. Yes. Russia won a total of 73 medals in the 2008 Beijing Olympics. How many of those athletes were dirty? 30.
Russia won 81 total medals in London. How many of those were dirty? Or even more. 50%, that's for sure. Let it be 50%. Grigori fue un hombre trabajador que al principio luchó por sus ideales, pero poco a poco la corrupción lo fue atrapando hasta que ya no pudo salir, pero al final enmendó su camino y decidió alzar la voz a pesar de que se convertiría en la figura principal en ser eliminada del mapa por la importante información que guardaba. Su testimonio no fue en vano, pues en 2019, legisladores de Estados Unidos presentaron un nuevo proyecto de ley que llevaba por nombre Grigori Rodchenkov. El fin era considerar un delito la distribución, producción o utilización de fármacos para mejorar el rendimiento de los atletas durante eventos deportivos internacionales. Fue el 16 de noviembre de 2020 cuando el Senado de Estados Unidos aprobó la ley antidopaje Rodchenkov, por lo que desde entonces funcionarios de Estados Unidos tienen el poder de procesar a responsables de conspiraciones de dopaje e incompetencias deportivas internacionales, entrenadores, agentes y funcionarios deportivos o gobernantes podrían ir a la cárcel o pagar una multa de hasta $1 millón por conspirar en el dopaje. Inaudito. Bueno, pues ha llegado la hora del final. Tenemos que despedirnos, pero solo por este día quiero hacerlo agradeciendo a todos sus comentarios en redes sociales y vía WhatsApp. Muchísimas gracias por su preferencia. Yo soy Jimena Duarte, les mando un beso y un abrazo y los espero en la próxima emisión de Inaudito.